En el primer video que hice, hablé acerca de la pronunciación correcta de las vocales en inglés. Específicamente, cómo saber la pronunciación de una palabra por cómo se escribe. Pero desde entonces he recibido muchas preguntas en cuanto a palabras que parecen no seguir las reglas que yo expuse en esa clase. Entonces, en esta clase voy a dar una explicación más completa de cómo saber cómo se pronuncia una palabra por la forma en que se escribe. No te vayas. Hola mis queridos amigos y alumnos y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. No te olvides de darle un like a la clase y compartirla con alguien más que le pudiera ayudar. Y también si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. Como ya dije, en la primera clase que hice, di una explicación más corta que la que voy a dar ahora. Pero desde entonces he recibido muchísimas preguntas y la gente dice, pero esto no parece seguir lo que tú me dijiste, esta palabra no se pronuncia así. Entonces, en esta clase voy a dar una explicación más completa de la pronunciación de las vocales. Específicamente, cómo las palabras se escriben. Cómo es que yo puedo saber por la forma en que se escribe una palabra cómo pronunciarla. Bueno, y todo comienza con el alfabeto. Igual que el español, el francés, el portugués, esas lenguas románicas, el inglés también utiliza el alfabeto romano. El problema es que el alfabeto romano solamente tiene 5 vocales, 5 letras para las vocales. Pero el inglés tiene más de 5 sonidos vocales. El alfabeto romano es muy conveniente para el español, porque el español solamente contiene 5 sonidos vocales y pueden ser representados por las 5 letras vocales. Pero en inglés tenemos mínimo 12 sonidos vocales y algunos dicen que hay aún más. Entonces, ¿cómo podemos representar 12 sonidos vocales con 5 letras vocales? Bueno, la respuesta es que cada letra vocal representa varios sonidos vocales. Estos 12 sonidos vocales se pueden clasificar como sonidos largos y sonidos cortos. Algunos los llaman sonidos abiertos y sonidos cerrados. Es lo mismo. Y cada uno de estos sonidos vocales puede ser representado por un símbolo fonético. Los símbolos fonéticos o el alfabeto fonético contiene un símbolo para cada sonido y se usa el alfabeto fonético para representar exactamente cómo pronunciar las palabras. Pero si no estás familiarizado y no has estudiado el alfabeto fonético, pues no vas a saber. Entonces, para los propósitos de esta clase, solamente voy a usar los símbolos fonéticos para los sonidos que no existen en español. Entonces, los sonidos largos de las vocales en inglés son, pues, el nombre de la vocal. El sonido largo de la A es A. El sonido largo de la E es I. El sonido largo de la I es I o también a veces I. El sonido largo de la O es O y el sonido largo de la U es U o a veces también U. Entonces vemos que el sonido largo es el nombre de la vocal en inglés. A, E, I, O, U. Y como ya vimos, 2 de las vocales tienen 2 sonidos largos, la I y la U. Pero casi todas las vocales tienen varios sonidos cortos. Los sonidos cortos de la A son A, igual que en español. Este sonido es representado por el símbolo fonético que parece como una A y una E pegadas. Y se pronuncia es como entre medio de una A y una E, pero es un solo sonido, no es un diptongo. Y el tercer sonido corto de la A es Este sonido es el famoso schwa. Y este sonido del schwa es representado por una E boca abajo.
Es un sonido sobre el cual muchos me preguntan. ¿Y cómo se pronuncia el schwa? ¿Y dónde y cómo se usa? Escuchen. Vamos a repasar los 3 sonidos cortos de la A para que escuches y aprendas a diferenciar los sonidos. El primer sonido corto es el sonido que tiene en español, A. El segundo es y el tercero es Escuchen. A, ¿Escuchan la diferencia? La letra E tiene 2 sonidos cortos. El primero es el mismo sonido que hace en español, E. Y el segundo es el schwa, Entonces, escuchen la diferencia. Hay una diferencia. La letra I es la única vocal en inglés que solo tiene un sonido corto. Y es E. Este sonido es representado por un símbolo que parece una I mayúscula, más o menos. Pero no es I. I es el sonido largo. Se pronuncia E. Es como entre medio de una I y una E. Entonces, escuchen la diferencia. El sonido largo es I, pero el sonido corto es E. ¿Escuchan la diferencia? La letra O tiene 2 sonidos cortos igual que la E. El primer sonido corto de la O es igual que la A en español. A. Y el segundo es el schwa. Escuchen la diferencia. Y la letra U también tiene 2 sonidos cortos. El primero es Este sonido es representado por un símbolo que parece una U, pero es un poco diferente. Y el segundo sonido corto también es el schwa. Escuchen la diferencia. Entonces, como podemos ver, hay varios sonidos cortos que son compartidos entre varias vocales, principalmente el schwa, pero también el sonido de la letra A en español, A, es un sonido que comparten la A y la O. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo usar cada uno? Bueno, con respecto a los sonidos cortos es un poco difícil. Realmente tienes que aprender cada palabra, cómo se pronuncia. Y hasta en el caso de los sonidos largos, su uso tiende a ser un poco arbitrario. Y por eso se dice por ahí que el inglés no se escribe como se pronuncia. Y en muchos casos es cierto. Pero hay algunas reglas que si las aprendemos y las aplicamos, podemos saber cómo pronunciar una gran cantidad de palabras en inglés. Yo diría la mayoría. Sí hay muchas palabras que no se escriben como se pronuncian, son excepciones, hay muchas, pero la mayoría siguen estas reglas. Entonces, ¿cuáles son estas reglas? En la clase anterior que di sobre cómo pronunciar las vocales en inglés, hablo acerca de una sola regla, pero hoy voy a dar más reglas. Y la primera es, cuando una vocal viene solita en la palabra o viene separada de otra vocal por más de una consonante, se pronuncia con el sonido corto. Por ejemplo, saw, A corta. End, E corta. Thick, I corta. Pot, O corta. Sun, U corta. Vemos que en cada una de estas palabras la vocal viene solita y por eso se pronuncia con el sonido corto. El sonido corto más común. Cada vocal tiene varios sonidos cortos aparte de la I, pero también cada una tiene un sonido corto que es más común. Para la A es A. A también es muy común,
pero A es el más común. Para la E, para la I es I, porque es el único sonido corto que tiene. Para la O es A, y para la U es A, el schwa, A. Y por eso estas palabras se pronuncian saw, end, thick, pot, sun. E igual cuando vienen separadas por más de una consonante. Por ejemplo, ladder, ladder. Aquí tenemos el sonido corto de la A. Es el sonido representado por la A y la E pegadas. A, ladder. Y también la E, como viene separada de la A por más de una consonante, tiene el sonido corto, en este caso el schwa. A, ladder. Enlist, enlist. Tenemos la E y la I separadas por dos consonantes y por eso cada una tiene su sonido corto. Enlist. Witness, witness. Igual aquí la I separada de la E por dos consonantes y cada una tiene su sonido corto. Witness, witness. Ostrich, ostrich. Igual la A y la I separadas por más de una consonante y cada una tiene su sonido corto. Ostrich. Unless, unless. La U y la E separadas por más de una consonante y cada una tiene su sonido corto. Unless. Ahora, cuando las vocales vienen al final de la palabra solitas, entonces la I, la O y la U tienen el sonido largo. Por ejemplo, ski, high. Estas dos palabras tienen el sonido largo de la I. La I tiene dos sonidos largos, tanto I como I. Y estas son dos ejemplos. Ski, high. Go, so. Flew, menu. Aquí tenemos los dos sonidos largos de la U y U. Flew, menu. Cuando vienen al final, tienen el sonido largo. Ahora, cuando la A viene al final de la palabra, solita sin otra vocal, entonces la A tiene el sonido corto. Ninja, extra. En estas palabras viene al final y dice A. El schwa, A. Ninja, extra. Y ese es el sonido corto que tiene cuando viene al final de la palabra. Casi siempre tiene el sonido del schwa, A. Ahora, cuando la letra E viene al final de la palabra, casi siempre, en el 99.5% de los casos, es muda. La E no suena cuando viene al final de la palabra. Por ejemplo, table, table. Orange, orange. En table tenemos la B seguida directamente por el sonido de la L, table, y la E es muda. En el caso de orange, pues tenemos el sonido de la G al final de la palabra y la E es muda. Table, orange. Y en inglés hay muchísimas palabras que terminan con E y la E es muda. Ahora, cuando dos vocales vienen separadas por una consonante, normalmente la primera tiene el sonido largo y la segunda tiene el sonido corto. Por ejemplo, bacon, bacon. Tenemos el sonido largo de la A, y el sonido corto de la O, A, es el schwa. Bacon. Reject, reject. Aquí tenemos dos letras E. La primera es larga, la segunda es corta. Reject. Icon, icon. Aquí tenemos el sonido largo de la I, y el sonido corto de la O, A. Icon. Bonus, bonus. El sonido largo de la O y el sonido corto de la U, el schwa. Bonus. Human, human. El sonido largo de la U, y el sonido corto de la A. Human. En cada una de estas palabras, la primera vocal es larga y la segunda es corta, y eso es por motivo de que vienen separadas por una sola consonante. La única excepción a esta regla es la letra E, porque ya hemos dicho que cuando la E viene al final de la palabra es muda. Entonces, cuando una vocal viene separada de una E
por una consonante y la E está al final de la palabra, entonces la primera vocal tiene el sonido largo, pero la E es muda. Y esta es la combinación más común de vocales en inglés. Una vocal, consonante, E al final de la palabra. Es comunísimo. Por ejemplo, snake, snake, date, date, here, here, these, these, time, time, tribe, tribe, phone, phone, robe, robe, cute, cute, flute, flute. En cada una de estas palabras tenemos una vocal separada de una E por una consonante. La E es muda y la primera vocal tiene el sonido largo. Y como dije, esto lo vas a ver por todos lados. Hay miles de palabras que terminan de esta manera. Y ahora venimos a la regla que enseñé en esa primera clase. Es una regla muy útil. No abarca todo porque, como dije, hay excepciones. Pero con esta regla sí puedes saber la pronunciación de muchísimas palabras. ¿Y cuál es la regla? When two vowels go walking, the first does the talking. Otra vez. When two vowels go walking, the first does the talking. O sea, cuando dos vocales van caminando, la primera es la que va hablando. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Cuando dos vocales vienen pegadas sin nada entre medio, entonces la primera habla con el sonido largo y la segunda es muda, no habla. La primera es la que va hablando. Por ejemplo, rain, rain, bait, bait. Aquí tenemos la A seguida por otra vocal, la I. La I es muda y la A tiene el sonido largo. A, rain, bait. Ear, ear. Teeth, teeth. Aquí tenemos la E seguida por una A en ear y la E seguida por otra E en teeth. En la primera, la E tiene el sonido largo, I, y la A es muda. En la segunda, la primera E tiene el sonido largo, I, y la segunda E es muda. Ear, teeth. Believe, believe. Aquí tenemos la I seguida por una E, la E es muda y la I tiene el sonido largo, I, believe. Lie, lie. Die, die. Aquí también tenemos la I seguida por una E, pero cuando la I viene seguida por una E al final de la palabra, entonces la I tiene el otro sonido largo, I. Lie, die. Boat, boat. Toe, toe. Aquí tenemos la O seguida por una A y la O seguida por una E. En los dos casos, tanto la A como la E son mudas porque son la segunda vocal y la O tiene el sonido largo. O. Boat. Toe. Blue. Blue. Suit. Suit. Igual aquí tenemos la U larga en los dos casos y la segunda vocal, la E y la I son mudas. Blue. Suit. Ahora, como dije, no en todos los casos se puede aplicar esta regla de que cuando las dos vocales van caminando, la primera va hablando, porque hay ciertas combinaciones de vocales en las que las dos se pronuncian o en que las dos hacen otro sonido totalmente distinto. Y si te aprendes estas combinaciones, entonces sabrás que a cualquier otra combinación de vocales se le puede aplicar esta regla. Primero vamos a hablar acerca de las combinaciones de vocales en las que las dos vocales se pronuncian. Primero, la A seguida por la O. En este caso las dos suenan. Por ejemplo, aorta, aorta. Chaos, chaos.
Las dos se pronuncian. Igual la E seguida por la O. Eon, eon. Video, video. También en el caso de la I, cuando viene seguida por una A, una O o una U, en esos casos las dos vocales suenan. Por ejemplo, trial, trial. Lion, lion. Medium, medium. Tenemos aquí la I seguida tanto por la A, la O y la U, y en los tres casos la I y también la otra vocal, las dos se pronuncian. También la U, cuando viene seguida por una A, una I o una O, pues las dos se pronuncian. Por ejemplo, dual, dual. Ruin, ruin. Duo, duo. En estos tres casos, tanto la U como la vocal que la sigue suenan. Y ahora vamos a hablar acerca de la última categoría de combinaciones de vocales. Estas son combinaciones en las que las dos no suenan, pero juntas hacen un sonido distinto. Primero tenemos A, U. Esta combinación simplemente se pronuncia A, como la A en español. La U se podría decir que es muda. Y muchos cometen errores con esta combinación. Por ejemplo, tenemos el mes de agosto. August. August. Los hispanos que están aprendiendo inglés tienden a decir August. Quieren decir August porque la A y la U en español se pronuncia AU. En inglés simplemente es A. August es incorrecto. Se dice August. Igual que aunt. Aunt. Sauce. Sauce. A-U dice A. Ahora la E y la U juntas dicen you. You, igual que el sonido largo de la U. Por ejemplo, Europe. Europe. No es Europe, es Europe. Feud. Feud. Neuron. Neuron. EU dice you. La O y la I, cuando vienen juntas, dicen hoy, igual que en español. Hoy. Por ejemplo, join. Join. Boil. Boil. Voice. Voice. La O y la I juntas dicen hoy. La siguiente combinación es con la doble O, dos O pegadas. Y esta combinación es un poco loca porque se puede pronunciar de tres maneras y no hay ninguna regla que te diga cuál de las tres pronunciaciones usar. Tienes que aprender cada palabra por separado. Pero esta combinación puede decir tanto U como U como A. Sin embargo, la pronunciación más común de la doble O es U, igual que la U en español. U. Por ejemplo, food. Food. Noon. Noon. Pero como dije, también puede decir good. Good. Book. Book. No se dice good ni book. Se dice good y book. Y también esta combinación puede decir el schwa. Blood. Blood. Flood. Flood. Entonces, estas son las tres pronunciaciones de la doble O. U, A. Ahora, la O-U, la O seguida por la U, esta combinación dice ow. Ow. Es como A-U en español. Ow. Por ejemplo, out. Out. Noun. Noun. Mouse. Mouse. Y hay una sola excepción, porque la combinación O-U-S es un sufijo, o sea, siempre viene al final de la palabra. Y ese sufijo siempre se pronuncia us.
O sea, la O y la U se pronuncian como el schwa, y luego la S, us, us. Por ejemplo, famous, famous, serious, serious. Pero si no se trata de este sufijo OUS, entonces OU se pronuncia AU. Y ahora vienen las combinaciones más complicadas, más locas. Tenemos algunas combinaciones de vocales que incluyen consonantes, pero las consonantes son mudas y por eso pues las incluyo en las combinaciones de vocales. Primero tenemos A, I, G, H. Esta combinación solamente se usa en una sola palabra y sus variantes. La palabra es straight. Entonces puedes ver que A, I, G, H se pronuncia A, nada más. Straight. Straight. Esta es la única palabra que se escribe con esta combinación y también sus variantes. Por ejemplo, straighten. Straighten. También tenemos A, U, G, H. Esta combinación dice A, nada más como la A y la U. A. Por ejemplo, caught, caught, taught, taught, daughter, daughter. Igual que la A y la U, no se pronuncia AU, simplemente es A. No se dice daughter, es daughter. Y hay una sola excepción, la palabra laugh. En esta palabra, la G y la H ya no son mudas, sino que producen el sonido de la F. Y se dice laugh, laugh. Pero esta es la única excepción a la pronunciación de esta combinación de vocales y consonantes. También tenemos E, I, G, H. E, I, G, H se pronuncia A. A, así nada más. Por ejemplo, 8. El número 8. Way, way. Y slay, slay. También tenemos I, G, H. Así que cuidado, porque si ves A, I, G, H o E, I, G, H es otra cosa. Pero si ves I, G, H sin ninguna E ni ninguna A delante, es diferente. Se pronuncia I. I, así. High, high. Right, right. Fight, fight. Y la última de estas combinaciones locas de vocales y consonantes es O-U-G-H. Y esta es la más loca, porque esta combinación tiene muchísimas maneras de poder pronunciarse. Se puede pronunciar tanto como A, como O, como U, como AU, y también a veces la G y la H suenan como F. Realmente no hay ninguna regla para saber cuándo pronunciar esta combinación de estas varias maneras. Simplemente tienes que aprender cada palabra cómo se pronuncia, desafortunadamente. No son muchísimas palabras que contienen esta combinación, pero son algunas. Por ejemplo, thought, thought, though, though, through, through, drought, drought, cough, cough, tough, tough. Entonces, como ya puedes ver, es un poco complicado, pero como dije, no son muchas palabras. Tienes que aprender cada una, pero no son cientos de palabras. Son algunas palabras que tienen esta combinación y tienes que aprender cómo se pronuncia en cada una de estas palabras. Entonces, como repaso, el inglés tiene 12 sonidos vocales, pero el alfabeto romano que utiliza solo tiene 5 letras vocales. Y por eso cada vocal representa varios sonidos. Cada vocal tiene tanto sonidos largos como sonidos cortos. No siempre puedes saber cuándo pronunciar una vocal larga o corta
porque la forma de escribir las palabras tiende a ser un poco arbitraria en inglés, pero sí hay ciertas reglas que puedes aprender para poder saber cómo pronunciar una gran cantidad de palabras en inglés, la mayoría. Cuando una vocal viene sola en la palabra o separada de otra por más de una consonante, entonces se pronuncia corta. Cuando O, I o U vienen al final de la palabra, se pronuncian largas. Cuando la A viene al final de la palabra, se pronuncia como el schwa, A. Y cuando la E viene al final de la palabra, en el 99.5% de los casos, es muda. Cuando dos vocales vienen separadas por una sola consonante, entonces la primera tiene el sonido largo y la segunda tiene el sonido corto. Si la segunda es una E al final de la palabra, entonces es muda. Y como ya dije en la primera clase, when two vowels go walking, the first does the talking. Cuando dos vocales vienen pegadas, la primera habla con el sonido largo y la segunda es muda. Y esto pasa en muchísimas palabras. Sin embargo, hay ciertas combinaciones de vocales que o las dos sí se pronuncian o juntas hacen sonidos totalmente distintos. Y a estas combinaciones no se les puede aplicar esta regla de que when two vowels go walking, the first does the talking. Algunas de estas combinaciones incluyen consonantes, pero son consonantes mudas en la mayoría de los casos. Yo entiendo que son bastantes reglas y pueden parecer un poco confusas, pero sí las pueden aprender y después de haberlas aprendido, realmente te hacen más fácil la vida. Realmente vas a saber cómo pronunciar muchas palabras simplemente viéndolas. Ahora, si quieres aprender una manera más acertada de saber cómo pronunciar una palabra, cualquier palabra, entonces necesitas aprender los símbolos fonéticos y poder leer la pronunciación fonética de las palabras, porque si ves un diccionario, casi siempre después de la palabra viene la pronunciación fonética, o sea, la palabra escrita con símbolos fonéticos. En una clase futura voy a hablar acerca de los símbolos fonéticos, cuáles son, qué sonidos representan y cómo leer la pronunciación fonética de las palabras. Pero por lo pronto, estas reglas que acabo de enseñar son de mucha utilidad, especialmente para las personas que realmente no quieren saber nada de símbolos fonéticos, porque eso también puede ser un poco complicado. Si no quieres ser lingüista, si no quieres realmente entrar en detalle en la pronunciación y saber como un profesor, entonces estas reglas realmente son para ti. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por participar en esta clase conmigo. Sé que ha sido una clase un poco complicada, pero con dedicación y con estudio y con práctica, tú puedes aprender estas reglas y realmente te van a hacer la vida más fácil. Si te gustó la clase, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. Nos vemos en la siguiente.